El título de la ponencia. El título de la ponencia es Gemas en el archivo Silva Valdés, argumentos para ballet y cine. Antes de comenzar propiamente antes de comenzar propiamente dicho con la presentación, hacer la aclaración de que es un trabajo en proceso y que bueno, es apenas una muestra. A medida que voy a ir leyendo, voy a mostrar justamente lo que estoy preparando. Todavía no está visible para todo el mundo, pero una de las herramientas que manejamos en la Biblioteca Nacional para dar a conocer el acervo son las exposiciones virtuales, ¿no? Como estas dos que preparamos con Alejandra Dopico sobre Ibero Gutiérrez y sobre Emilio Oribe. Yo ahora estoy preparando una sobre Silva Valdés. Entonces, alguna cosa vamos a mirar mientras voy comentando un poquito lo que quería señalar. Allí, por lo menos en principio, tienen un retrato. Silva Valdés nació en 1887 y murió en 1975. Pasó la historia literaria, la historia por lo menos de la literatura uruguaya, como un poeta nativista de la década del 20, con un pasado modernista. Para otras generaciones fue el autor que leyeron de niños en los libros escolares. Sin embargo, los papeles que se conservan en el archivo literario de la Biblioteca Nacional dan cuenta de una figura con otras aristas, ¿sí? Yo comencé a trabajar con el archivo, a ordenar un poco, a indexar, describir un poquito los materiales que hay a mediados del año pasado, ¿sí? A mediados de 2023. Y bueno, encontré lo que, capaz que un poco pretenciosamente, pero para hoy, titulé como gemas, ¿sí? Aquellas cosas que llamaron mi atención. Y podríamos ordenarlas, habría más cositas, pero para señalar hoy, bueno, las marqué como en dos vertientes o dos temas distintos. Una tiene que ver con la construcción que hace Silva Valdés de su figura como autor, ¿sí? Y que hay marcas, digamos, de esa construcción, de una elaboración, me parece a mí bastante consciente, en el archivo. ¿Por qué digo esto? Si nosotros miramos esta exposición, vamos a tener algunos datos biográficos, un poema que hace referencia un poco a su infancia, un texto al que ahora vamos a volver, a ese manuscrito, algo de prensa y aquí los primeros libros que publica, Ánforas de barro en 1913 y Humo de incienso que lo publica en 1917. Sin embargo, de estos libros que corresponden a esa etapa de pasado modernista, no hay nada en el archivo, por lo menos nada de lo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, hay una intención, creo yo, de ocultar o de minimizar esa primera etapa de escritura. Entonces, una operación que me parece que él hace para crear su perfil de autor es borrar esa primera etapa de escritura. ¿Por qué digo esto? Una razón es eso de que no hay nada que refiera, no hay borradores, no hay manuscritos que refieran a los poemas de esa etapa. No hay recortes de prensa tampoco sobre esos libros, ¿sí? Pero ¿qué encontramos? Encontramos este manuscrito, se los voy a ampliar un poquito, que es de 1927, es un texto de autopresentación. Comienza diciendo, nací en Montevideo el 15 de octubre de 1887. En ese texto, como digo que es de 1927, él señala una serie de hitos en su vida. Para esta fecha él tiene unos 40 años, ¿sí? Entonces va a señalar que nace en Montevideo, pero que sus primeros años de infancia están vinculados a Sarandí del Gí, dato que retoma en ese poema que después en algún momento cuando esté subida, cuando esté visible, mejor dicho, la exposición van a poder ver. Habla de su educación escolar, pero no universitaria.
habla de su orgullo de ser descendiente de las familias criollas, de aquellos que pelearon o participaron en las revoluciones. Habla de su pasaje por el empleo público, su gusto por el campo y por el mundo gaucho. Llega a decir, y cito, que se convierte en guitarrero, cantor y jinete. Y comenta que escribe versos gauchescos, más o menos hasta los 20 años, y que vive un gran deslumbramiento por la gauchesca, y señala al Martín Fierro, ¿sí? Luego, rápidamente, porque esto es una carilla, todo esto lo dice muy rápidamente, ¿sí? Acá está, por ejemplo, la referencia, bueno, se ve un poquito el puntero, pero la referencia a Hernández, aquí arriba, ¿sí? Y luego rápidamente pasa a tener un deslumbramiento por otros autores del modernismo, como son Rubén Darío y Julio Herrera y Reisig. Señala entonces rápidamente, dice que publica estos libros, Ánforas de barro y Humo de incienso, e inmediatamente habla de que esto corresponde a una etapa de su enfermedad y que después de su enfermedad va a tener una suerte de resurrección, ¿sí? Como poeta nativista, y que ahora, por 1927, le canta a los hombres rubios de nuestra tierra. Dice en el documento, y cito, lo tienen por aquí abajo, más o menos para ubicarnos, mis 30 años empalmaron con los 20. Es decir, o esto es lo que interpreto yo, que reduce esos años de poeta modernista a un paréntesis, ¿sí? Esos años están signados bajo esa palabra, de esa expresión de mi enfermedad. Bajo esa expresión a lo que refiere es a su adicción a la morfina, ¿sí? Tema que después va a desarrollar, digo, en otros textos también autobiográficos. Para 1927, como decía, él tiene unos 40 años, no solamente ha pasado entonces ya su etapa de poeta modernista, sino que también es el autor de Agua del Tiempo, que se publica en 1921, y de Poemas Nativos, que se publicó, es otro poemario, de 1925. Para 1959, ya tiene 72 años, y comienza a armar un libro-álbum con recortes de prensa. Es un libro bastante grande, o sea, tamaño así y bastante ancho, unas cuantas páginas, donde recopila todo lo que en prensa salió sobre sus distintas obras poéticas. Y muy significativamente, esto que lo construye en la vejez, ¿no? En el 59, muy significativamente lo inicia con la... entonces me alejo yo. Ahí. Lo inicia con un grabado, con un retrato, que es un grabado que hace José Luis Zorrilla de San Martín. Así inicia este libro álbum. Aquí tenemos el grabado, ¿no? Empieza con este grabado. Este grabado fue publicado en la revista La Pluma en 1928. Y la segunda hoja, la segunda página del libro, va a ser la portadilla de la primera edición de Agua del Tiempo. Entonces, lo que yo creo que es un hallazgo es ver un poco esa conciencia de autor y eso que hizo en 1927 de borrar los rastros de los primeros libros, lo vuelve a hacer en el 59, ¿no? Ya haciendo como un repaso de un poco de su vida, cómo elige armar y dejar una suerte de legado. Ese álbum es muy bueno por muchas cosas, entre ellas porque recopila prácticamente todo lo que salió en prensa sobre Agua del Tiempo y sobre los otros libros. Nosotros aquí, ya para que tengan un adelanto de lo que va a ser la exposición, además de poder ver la portadilla, van a poder navegar por el resto, esa parte del cuaderno que refiere a Agua del Tiempo.
Y podemos ver entonces también qué críticas selecciona, ¿no? Por ejemplo, aparecen firmas importantes como Zunfelde, después aparecerán otros textos, incluso de Borges, por ejemplo, de prensa nacional y prensa internacional. Entonces, esta es una operación que me parece que da cuenta de la conciencia que tuvo y de cómo en 1958 y en 1959 en la revista Nacional publica dos textos bastante más extensos, que los dos se titulan Autobiografía. Y sobre todo en la del 1958 va a prácticamente repetir lo que dice en 1927. Es decir, va a volver a señalar como los hitos importantes de la vida, bueno, su nacimiento, su vida. Allí se va a extender un poco más sobre ese periodo de su enfermedad, digamos. Va a decir que vivió los paraísos artificiales, va a decir cómo se cura, bueno, que va a la clínica de Santin Rossi, por ejemplo, y va a explayarse. Pero, digamos, el contenido esencial no varía de 1927 a 1958, y esa segunda entrega de 1959, donde aparte da cuenta de que está fabricando este libro de recortes, se centra mucho más en el nativismo y qué era lo que quería hacer y cuál era su conciencia como escritor, de tener la noción de que está haciendo algo nuevo, de que no es nada muy azaroso. Incluso habla después de la relación que establece con otros artistas de otras disciplinas, ¿no? De la música o de la pintura. Entonces, esta es una primera línea que me parece que es una posible gema del archivo, que tiene que ver con esas operaciones que hace como escritor. Y además la repercusión que tiene esto en la propia prensa, porque una y otra vez uno puede leer estos recortes y la prensa recoge esto que él dice. Digamos, él une su vida y su obra y asocia entonces una poesía de corte modernista a una etapa que podría ser perfectamente borrada, a una etapa asignada por el consumo de la morfina, y su etapa de escritor nativista como una etapa de salud. Y la crítica recoge eso. Varias veces van a señalar este tipo de información, quedando entonces asociado, ¿verdad?, vida y obra de una manera que parece indisoluble. Y creo que parte de eso es una operación del propio autor, ¿no? Porque lo afirma en entrevistas y de alguna manera la crítica de la época lo recoge. Y en algún punto, no todos, pero algunos críticos lo siguen al pie de la letra y de pronto parece una cosa hasta ingenua, ¿no? De que el contacto con el sol, con el campo y con la vida lo hace producir esa nueva poesía, y algunos sí ya señalan de que esto no es una cosa natural, ingenua o espontánea, sino que realmente hay un interés por hacer algo nuevo. Hay un contacto que tiene Silo Valdés con la vanguardia. Entonces hay un interés de Silo Valdés por separarse y por deslindarse de los que eran los criollistas. Entonces es interesante ver cómo se retroalimenta lo que el autor quiere decir y cómo se recoge. Por ejemplo, esto es bastante conocido, pero viene un poco a cuento, que es una encuesta que hace La Cruz del Sur, que era una revista bastante vanguardista de esos años, donde hace una encuesta acerca de qué opina, si existe o no existe el modernismo, el nativismo y cómo se manejan. Y él, antes de responder las preguntas, hace una serie de aclaraciones, ¿sí? Donde, primero que nada quiere deslindar y explicar claramente qué implica el nativismo, y tiene algunas expresiones que tienen el tono propio de los manifiestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
dice lo siguiente: creo que el modernismo hay que encararlo cruzándolo con el nativismo. Uno sin el otro decaerán. Apoyándose mutuamente, no. Nativismo sin renovación, sin antena receptora de los nuevos modos de sentir y de expresarse, sería caer en el error de nuestro viejo criollismo, que siempre le atravesó el pingo a todo lo nuevo. ¿Sí? Y expresiones de este tipo están por allí, y me parece que leer esta encuesta, por ejemplo, con algunos otros, cruzarlos con otros textos o con esos manuscritos, nos dan un poquito un calibre o nos muestran un autor bastante más interesado realmente en renovarse y en la intención de no hacer algo simplemente al azar, sino realmente estar proponiendo algo nuevo. Entonces, estos serán los libros que vaya a ir publicando dentro de esta nueva poesía que es el nativismo. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, las otras joyas tienen que ver, o las otras gemas, tendrían que ver con un proceso de expansión que tiene el nativismo. Es conocida la expresión de las 3 Fs del nativismo por Figari, Fabini y Fernand. Lo que creo que no es tan conocido es que el propio Silo Valdés hace como una expansión del nativismo. Como decía más temprano, cristalizó un poco la figura de este autor como poeta nativista y por allí nos quedamos. Sin embargo, tiene una vasta obra también en narrativa, ¿sí? Tenemos aquí algunos otros libros. Tuvo un importante trabajo, digamos, en poesía para niños, ¿sí? No solamente porque publicó libros para los niños, sino también porque tuvo una presencia constante en la revista El Grillo, que le editaban la inspección de primaria, y participa desde el primer volumen, ¿sí? Con poemas que en principio no es que fueran para niños, porque son algunos poemas de Agua del Tiempo, están aquí El Rancho y El Ombú, pero bueno, sí que llega y que sí fue muy antologado también. Aquí pusimos la portada de una de las antologías del año 73, pero fue varias veces antologado. Pero lo que me parece que puede ser curioso, o otra de esas posibles joyas, es, digamos, su preocupación en esta idea, o siendo consecuente con esta idea de renovarse, con esta idea de cruzar el nativismo con lo que fuera moderno, que tiene una preocupación por explorar otras artes. Entonces encontramos, por ejemplo, estos programas de mano, ¿sí? Que refieren a un ballet. Él escribió el argumento para el ballet, ¿sí? Y la música estuvo a cargo de Eduardo Fabini. La foto es de Fabini, el retrato, ¿sí? Y el ballet es Burucuyá. Y hacen una primera audición. Se estrena en 1933. ¿Sí? Tiene otro, y bueno, en el programa se recoge el argumento, que después lo podrán leer. Este argumento también está publicado en un libro del año 33, del mismo año, el libro se llama Los romances chúcaros. Y en ese mismo libro publica también otro argumento que es Ñandutí. Del primero que les hablé, de Burucuyá, también lo estrenó en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el año 36. ¿Sí? Y me parece que esto habla, ¿verdad? Siendo el Sodre aquí en Montevideo y siendo el Colón de Buenos Aires, 2 salas de prestigio,
me parece que hablan del lugar que tenía Silva Valdés, ¿no? Digo, no era, me parece, acceder a cualquier escenario, precisamente. Y sobre todo de este cruce, está pensando, digamos, de cómo extrapolar, digamos, ese lenguaje del nativismo, llevarlo a una expresión que es de origen europeo, el ballet. Bueno, cómo hacer que pensar un argumento que los titula tanto a Ñandutí como a Burucuyá, ballet indígena, ¿no? Digamos, lo que está tratando de retomar son nuestros temas, pero pensándolo en otro lenguaje, con otras posibilidades. Hay un tercer argumento de ballet que se llama El arroyo de las Tres Marías, y la música en ese caso es de Elsa Calcaño, una compositora argentina. Tenemos en el archivo la versión mecanografiada. De este y de Ñandutí no encontré, por lo menos, registros de que se hubiesen estrenado, así como sí se hizo con Burucuyá. Pero, bueno, no deja de ser interesante, bueno, ver también esa conexión con gente del exterior, no solamente que estaba trabajando con los escritores o con los músicos de Montevideo. También hay que decir que él tuvo una actuación importante en Brasil, fue miembro de la Academia de Letras brasileña, tuvo contacto en Buenos Aires también. Luego, un poco más adelante, desarrolla una carrera como letrista de tangos, de milongas, llega a cantar algún tango de El Gardel, por ejemplo. Pero no nos quedamos ahí, digamos. Tenemos, y lo menciono muy rápidamente, un argumento que lo data en enero del 40, sobre un argumento para un film nacional, así aparece titulado, ¿no? Parece hasta un poco pomposo, pero acá está, argumento para un film nacional original de Fernán Silva Valdés. Se conservan varias copias de este argumento, no tenemos sí el guión, pero tenemos el argumento, tenemos copia del registro, lo registra en la Biblioteca Nacional, lo registra en Agadu, lo tenemos allí entonces presente, y que es quizás lo que a mí más me sorprendió, creo que si uno busca un poco encuentra referencias a la obra teatral, puede encontrar referencias a los ballets, de hecho, como les decía, hay algunos que están publicados en libro, pero no encontré referencias a su intención de trabajar en el cine. Y para ir ya cerrando, lo que quiero señalar es esto que llega a escribir al final del argumento. El film se llama El Payador. Lo que quiere contar entonces es una leyenda de cómo se origina el payador. Entonces plantea un primer momento donde hay un niño en una cuna que le entra la luz de la luna, y agrega en forma manuscrita en una de las versiones que sí es posible hacer que ese rayo de luz de luna que se filtra entre las nubes dibuje sobre la cuna y la cara del niño la forma de una guitarra, ¿no? Esa es la primera idea que tiene, que a mí me parece que es genial en el sentido de estar pensando en términos cinematográficos. Bueno, que la imagen lo diga todo. Plantea un corte 10 años después, bueno, cómo va creciendo ese niño que se enamora de la hija del patrón de la estancia, y luego otro corte 10 años después. Entonces señala al final del argumento esto, dice: el autor sabe que las empresas filmadoras desean que no se corte la continuidad de tiempo, y eso lo subraya, ¿no? Continuidad de tiempo. Pero en este caso cree que esos dos lapsus de tiempo de 10 años cada uno son necesarios para ver, y el ver lo subraya, el personaje simbólico que actúa desde su nacimiento, ya que el nacimiento y la crianza tienen influencia decisiva en él. Lo mismo que la escena de la luna, esta que les mencionaba antes, cuando el niño la recibe desde la cuna. El autor explota aquí una bella tradición, poco difundida, pero llena de encanto y embrujamiento. Todo ello se tendrá en cuenta al realizar el dialogado, este guión que no hemos hallado y que no sabemos si se escribió.
y habla de entonces el dialogado y el encuadre, haciendo que esos dos saltos de 10 años no le hagan perder unidad ni interés a la obra. Entonces, todas esas expresiones que están subrayadas me parece también importante porque es no solamente la incorporación de un lenguaje propio del cine, sino que me parece a mí da cuenta de que efectivamente está pensando en términos cinematográficos. No simplemente que está diciendo, bueno, escribo esto y que alguien lo lleve al cine, sino que está haciendo esa elaboración. Entonces, este dato, más el hecho de que sabemos que compuso las canciones para algunos tangos, y están de pronto los registros y los contratos con las discográficas, sabemos que hizo radio, que tuvo programa de radio varios años en distintas emisoras, que desarrolló entonces también una obra teatral, que por ejemplo acá es una imagen de Santos Vega, ¿sí?, que estrenada en el Solís por la Comedia Nacional, y hay otro gran libro donde recoge la crítica teatral. Esta expansión que tienen en otros medios expresivos, en otros lenguajes expresivos, me parece que es algo que no conocemos o que no tenemos tan presente de este autor, y que son elementos que lo terminan revelando el archivo, que como tantas veces, ¿no?, más que confirmar una imagen cristalizada, lo que hacen es revelarnos o mostrarnos otras aristas, ¿sí? Así que bueno, esas serían un poco las líneas por donde podrían ir los hallazgos en este archivo que es el de la colección Silva Valdés. Muchas gracias.